tema que preocupa a la comunidad internacional es justamente la suerte que correrán cientos de cubanos que están varados en diferentes países de Latinoamérica y cuyo objetivo era llegar a la Unión Americana para acogerse a la política pies secos, pies mojados. Ese es el caso de un grupo de médicos cubanos que escapó de la misión en Venezuela y huyó hacia Colombia. Los isleños han solicitado ante la Embajada de Estados Unidos el salvoconducto para poder viajar a la Unión Americana y no han recibido respuesta. Nuestro periodista en la capital colombiana, Carlos Arturo Albino, se encuentra en el lugar de la noticia. Carlos, buenos días. ¿Qué piden estos cubanos? Karen, Joely, buenos días. Amigos de NTN 24, estamos en el sur occidente, Bogotá, capital de Colombia. Bueno, ellos escaparon de la misión médica en Venezuela. Dicen que no son de Cuba porque se fueron, no son de Venezuela porque escaparon y tampoco son de Colombia porque no nacieron en este lugar. Es un grupo aproximadamente de 500 cubanos que están varados en Colombia luego de la decisión del presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Vamos a conversar con ellos inmediatamente. Mi señor, ¿cuál es su nombre y apellido? Michael Palacio. Michael, ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué la protesta? La protesta en primer momento es por el retraso que hay en cuanto al otorgamiento de nuestras visas por el programa Parole para médicos cubanos. ¿Qué piensa sobre la decisión del presidente de Estados Unidos, Barack Obama? Yo pienso que es una decisión errada y mucho más a la hora de su partida, quitarnos la única manera que tienen los cubanos de llegar a los Estados Unidos, tierra de libertad, y salir de la opresión del gobierno cubano. Joely, Karen, ellos salieron hace meses de Venezuela, escaparon del régimen venezolano, ahora están en Colombia esperando visa, pero quisiéramos consultar cómo cruzaron ustedes la frontera hacia Colombia. Yo para cruzar la frontera tuve que pagar a unos policías y crucé por el río. Da la casualidad que ese día el río estaba crecido y eso fue terrible, de verdad. Muchas personas han dejado su familia en Cuba, familias rotas. Por ejemplo, ¿usted dejó a alguien en Cuba? Sí, yo dejé a toda mi familia y un bebé pequeño de 5 años. ¿Hace cuánto no lo ve? Hace 4 meses ya. ¿Cómo es para una madre dejar a sus hijos para buscar sueños de libertad? No, eso es terrible. Es lo peor que me ha pasado en la vida, pero por él estoy aquí, porque tengo que tratar de sacarlo de ese país, de verdad. ¿A su mamá qué le dice a través de NTN 24? Nada, que aquí estamos luchando para cumplir el sueño americano y que todo está tranquilo, que no se preocupen, que más adelante veremos si podemos cumplirlo. Aquí estamos. Bien, muchísimas gracias. Ellos tienen un salvoconducto. Acá en Colombia no son ilegales. Acá se les trata como migrantes irregulares, mientras esperan su paso hacia Estados Unidos y que el gobierno, la embajada, le entregue un salvoconducto para llegar a la Unión Americana. Son 500 aproximadamente. Es un grupo que representa a los 500 que están en todo el país varados en un limbo migratorio. Desde Colombia, Carlos Arturo Albino, NTN 24. Gracias, Carlos. Y bueno, esa petición que vamos a seguir escuchando seguramente en los próximos días ante este anuncio que acaba de hacer la administración de Barack Obama. Y vamos a establecer contacto en vivo en West Palm Beach, Florida, con Luis Enrique Ferrer, representante internacional de la Unión Patriótica de Cuba. Señor Ferrer, bienvenido y gracias por acompañarnos en la mañana. Un saludo para usted y para toda la teleaudiencia a lo largo y ancho de nuestra América. Hay muchos que dicen que es la última concesión del gobierno de Barack Obama al régimen ahora nada más de Raúl Castro. ¿Es así? Porque hasta incluso lo están celebrando en el gobierno cubano. Bueno, lo increíble es que Barack Obama, después de haber dado tanto y ver que el régimen cubano más bien cada día se endurece, se atrinchera, reprime más a su propio pueblo, continúe dándole algún tipo concediéndole algún tipo de favor como este que acaba de realizar, de ceder ante las presiones y las peticiones del régimen cubano en cuanto a eliminar la ley de ajuste cubano y en este caso la parte de pie seco, pie mojado, es decir, que el que llegara aquí a Estados Unidos fuera por frontera o porque pisara las playas norteamericanas podía permanecer y adquirir la residencia en el transcurso de un año. Desgraciadamente para el pueblo cubano, el único pueblo que lleva más de medio siglo en el continente americano bajo una férrea dictadura, la única vía de escape que tenía de manera garantizada después de arriesgarse frente a los tiburones o atravesando todo el continente americano, muchas veces desde Ecuador, todo Centroamérica, pasando por la tierra de ustedes, por la buena Colombia que siempre le ha permitido el paso, llegaba acá a este país podía acceder a la libertad. Una de las justificaciones que se emplea es que muchos decían que venían por problemas económicos, no por problemas políticos, pero todos los cubanos saben y mucha gente que conoce bien el tema de Cuba
de cualquier nacionalidad del mundo saben que eso es falso, que en un país donde hay una dictadura que controla hasta las luces con que uno puede alumbrarse en sus casas, que usa a los médicos como mano de obra esclava en el siglo XXI y lo manda a otros países, a las famosas misiones, con objetivos políticos y con objetivos económicos, que se quedan con más de la mitad del salario de ese médico, es decir, que son profesionales que están siendo explotados frente a los ojos del mundo en pleno siglo XXI. Por supuesto, tanto el parol para estos médicos como la oportunidad de que los cubanos que pisaban Estados Unidos pudieran permanecer aquí y adquirir la residencia en el plazo de un año, era la única forma de nuestro pueblo de alcanzar la libertad, aunque digan lo que digan, sencillamente en medio de toda esa vida que están llevando de esclavitud, de represión, de falta de libertades, de control absoluto de un gobierno que, como decía anteriormente, hasta la bombilla que uno pone en la casa es el gobierno el que decide qué bombilla usted puede poner. Señor Ferrer, Ese es el único caso en el continente americano y, por desgracia, si los venezolanos no logran librarse de la dictadura de Nicolás Maduro, dentro de poco tiempo va a ser parecido en Venezuela y también creo que tendría que aplicarse alguna ley parecida a la que tenían los cubanos hasta hace poco para el pueblo venezolano. Señor Ferrer, ¿qué va a pasar porque la ley de pies secos, pies mojados, afectaba directamente a quienes cruzaban el estrecho de la Florida o beneficiaba? ¿Qué va a pasar con estos que, como los médicos cubanos que teníamos contacto con ellos hace poco en Colombia? ¿Qué va a pasar con los cubanos que están en Centroamérica, en ese camino hacia la frontera entre México y Estados Unidos? ¿Qué va a pasar con ellos? Porque obviamente la ley de pies secos, pies mojados, técnicamente no los beneficiaba, aunque obviamente una vez llegaban a Estados Unidos los acogía. Pero puede seguir funcionando para ellos, aplicando para ellos lo que sería el derecho a la solicitud de asilo, por ejemplo. Bueno, desde la década del 60 hasta la década del 90, cualquier cubano que incluso era interceptado en alta mar podía aplicar para la ley de ajuste cubano. Luego Bill Clinton en la década del 90 cambia esto y pone la política conocida como pie seco, pie mojado. ¿Por qué se pone? Porque como Cuba es una isla, se suponía que para llegar a Estados Unidos, o en aquella época era así que pasaba normalmente, había que venir por agua y arribar a la costa de la Florida. Entonces, en ese momento restringen un poco el alcance de esta ley y ya el que era interceptado en alta mar no tenía derecho a permanecer en los Estados Unidos legalmente. Era enviado a la base naval de Guantánamo o en algunos casos repatriado. Ahora, con la nueva modalidad de los viajes a Ecuador y a otras partes de Latinoamérica, los cubanos cambiaron el atravesar el mar por atravesar en avión a Latinoamérica y luego venir por frontera, en ese caso en la frontera mexicana. Es la misma ley, lo que ya ahí sería, ya no es pie seco, pie mojado, sino poner pie en territorio americano. Pero popularmente se le conocía como pie seco, pie mojado por la cuestión del estrecho de la Florida, ¿no? Es la misma ley, es la misma forma legal en que podían permanecer los cubanos aquí. Por lo tanto, lo que están atravesando en este momento Centroamérica, jugándose el todo por el todo, muchos de estos cubanos que tuvieron que vender sus casas y sus pertenencias en Cuba para poder costearse el viaje a Ecuador o a otro país de Latinoamérica, van a ser repatriados a Cuba porque ya no tienen derecho. Es decir, la ley está para aplicarse inmediatamente, no hubo una ventana de tiempo de decir dentro de un mes se pondría en práctica, dentro de 2 meses, sino al momento. Y por lo tanto cualquier cubano de los que vienen, de los que han tenido que abandonarlo todo, dejarlo todo, se han quedado prácticamente sin nada en Cuba, la mayoría de ellos, ahora van a ser devueltos a Cuba o si entran a Estados Unidos lo harían ilegalmente como lo hace cualquier persona de un país libre de nuestra América que en estos momentos pisa suelo americano sin ningún visado de una embajada del país donde reside, es considerado un ilegal o un indocumentado. El cubano estaría en ese mismo estatus. Ya, agradecemos a Luis Enrique Ferrer, representante internacional de la Unión Patriótica de Cuba. Gracias por habernos acompañado en el programa La Mañana. Gracias a ustedes y ha sido un placer.